Aleluya. Dios es bueno, amén. Gracias, Señor. Hoy me estuve gozando con San Juan capítulo 1. Y a San Juan capítulo 1, aleluya, quise hacer una pausa con lo que hemos estado hablando, porque me gocé tanto con San Juan capítulo 1. Dice que en el principio era el verbo. Y yo quiero que veamos qué libro tan importante. Me gustaría que te empezaras a profundizar un poquito en San Juan, en tus devocionales, en tus estudios. Agárrate una Biblia de comentarios, una concordancia, y ve acerca de San Juan el apóstol, amén. Recuerda, este evangelio según San Juan no es Juan el Bautista. Di conmigo, no es Juan el Bautista. Ok, ese es Juan el apóstol, el hijo de Zebedeo, amén. Un pescador que nomás tenía 2 hijos y tenía barcas. Era su negocio, barcas, y él era pescador. Pero ¿sabes lo que me apasiona de Juan, del apóstol Juan? Me apasiona mucho del apóstol Juan, que él estaba tan apasionado para conocer a Jesús. Y le llaman Juan el amado, porque fue el único que se recostó en el pecho de Jesús. Y fue que presenció muchos milagros de Jesús. Él estaba presente, amén, aleluya. Así es de que en muchos acontecimientos de Jesús, Juan estaba presente. Fue el único que no lo dejó, fue el único que estuvo fiel con él. Y es el autor de Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Apocalipsis y Evangelio de San Juan, amén. Entonces no es Juan el Bautista, ok, es el apóstol Juan, hijo de Zebedeo. Y me gusta cómo inicia este evangelio, porque este evangelio, fíjate, hermano, todos conocemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Los 4 evangelios, todos conocemos los 4 evangelios. Pero este evangelio de Juan comienza de una manera diferente a los otros 3 evangelios, que es Mateo, Marcos y Lucas, porque todos los demás evangelios narran la genealogía de Jesús, amén. Si te has fijado en el primer capítulo de Mateo, es toda la genealogía, y el último es Jesús. Pero Juan no empieza con la genealogía como los otros evangelios. Juan empieza como: en el principio era el verbo. Qué palabras tan poderosas. En el principio era el verbo. Si me sigues con tu vista, San Juan, evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Verso 3. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Di conmigo, aleluya. Amén. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque tu palabra es poderosa, Señor Jesús. Y cada vez de que la leemos, la estudiamos, tú nos hablas a nuestra vida, Padre. Te bendecimos en nombre de Jesús, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿Por qué no le hace otra ofrenda de palmas al Señor? Él es bueno. Dáselo fuerte al Señor. Aleluya. Me fascina mucho este evangelio, porque nos lleva hasta el principio de todas las cosas. En realidad este evangelio nos muestra que Cristo no comenzó en Belén, sino Él existía desde la eternidad. Recuerdan en Génesis dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Amén. Hagamos, no dijo Dios voy a hacer, no, hagamos. Ya existía la Trinidad. Entonces aquí dice Juan: en el principio era el verbo. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. En el verbo es palabra. Si te fijas, lo que es un verbo es una palabra que expresa. Esto lo busqué en el diccionario para que entiendas lo que es un verbo. ¿Ok?
Cuando hay una oración, hay un verbo. Por ejemplo, el niño corre. ¿Cuál es el verbo? ¿El niño o corre? Corre porque es la acción. Pero fíjate, en realidad un verbo es una palabra que expresa una acción, un estado o un proceso. O sea, una acción como correr, o un estado como ser, o un proceso como creer. Funciona como núcleo del predicado en una oración. O sea, está en una oración y tú puedes ver ahí la acción, lo que es el verbo. Y aquí, en esta traducción Reina Valera 1960, habla sobre el verbo. En mi Biblia titula aquí el verbo hecho carne. En otras palabras, la palabra hecha carne. Amén. Y si nos vamos más profundo, no tengo tiempo para ir con todo esto, pero si vamos más profundo a lo que es palabra en español solamente hay palabra, nada más español. Es como amor en español, solamente es amor. Pero en el original es amor, eros, ágape, fileo, son 4 o 5 tipos de amor, diferente de amor, es un ejemplo. Pero aquí en la palabra en el griego está hablando sobre el logos y el rema, 2 palabras. El logos y el rema. Aquí podemos ver que la palabra de Dios, déjame explicarte un poquito lo que es el logos y lo que es el rema, amén. Y ya después empezamos lo que es San Juan capítulo 1, porque hermano, está muy bueno y me gustaría. Yo no sé cuántos hicieron la tarea que les dejé el domingo pasado, porque les voy a dejar más tarea. ¿Se acuerdan lo que les dije el domingo pasado? Estudiar y leer ¿qué? Romanos capítulo 12, del 1 al 18. ¿Recuerdan? Ok. Ahora les voy a dejar que lean todo el capítulo 1 de Juan. Es más, hasta el capítulo 18 también. 18 versículos de Juan tienes para estudiar. Es bien importante. Amén. Entonces fíjate, hermano, lo que es el logos en español solamente es una palabra. En el griego es logos y rema. Logos, fíjate, pon atención en esto, porque logos es la palabra escrita, eterna, la Biblia, lo que es la palabra del Señor. Logos, palabra general, escrita, aquí puse entre paréntesis la Biblia. Ese es el logos. Amén. Pero fíjate, el rema es una palabra más específica que el Espíritu Santo te la da cuando más lo necesitas. No es solamente el logos escrito a la palabra de Dios, sino el rema es una revelación de Dios a través de la palabra que te está hablando y ministrando en el momento que más lo necesitas. Ese es el rema de Dios. Amén. Y hay muchos ejemplos. Por ejemplo, logos significa que lo que es la palabra de Dios. Aquí San Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, el logos. Estamos en el logos, no confundamos, aquí es el logos, no es el rema. ¿Ok? San Juan 1:1, el verbo es el logos, la palabra logos. Entonces él es el logos, que es la palabra escrita, pero por obra del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios es divina. También cuando tú estudias la palabra del Señor, Dios te habla a través del rema. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Entonces, por medio del logos tienes el entendimiento. Estás leyendo, estás estudiando, aceptas a Cristo como Señor y Salvador, tu vida es cambiada, tienes hambre y sed de leer la palabra del Señor, y después ves una palabra que te llena, que te habla y que el Espíritu Santo te está ministrando. Ese es el rema, el que está operando. Por ejemplo, hablando del rema, si estás pasando por una enfermedad, ¿qué dice Isaías 53:5? Por sus llagas fuimos curados. Y cuando tú lo ves y lo agarras, y al leerlo, el Espíritu Santo que mora en ti se viene a hacer rema en tu vida, y es cuando recibes la sanidad por medio de la fe.
es el rema. El logos es la palabra de Dios disponible para todos. ¿Ok? Esto es para todos, cristianos o no cristianos, agnósticos, ateos, lo que sea. Esto es para todo ser humano, la palabra de Dios. Pero el rema de Dios se viene a ser vivo cuando tú y yo tenemos una experiencia con el Espíritu Santo, aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Hoy en día hay muchas iglesias que hay cristianos que son como solamente observadores, o cristianos que son simpatizantes, pero en realidad no han tenido un encuentro con Cristo. Cuando la persona tiene un encuentro con Dios, se ve en sus acciones, se ve en su carácter, se ve en su conducta, se ve en su forma de hablar, se ve en la forma como enfrenta una situación difícil. Amén. Inmediatamente dice: ¿cómo actuaría Cristo en una situación así? Y buscan la palabra del Señor y leen la palabra del Señor, y luego viene el rema de Dios por medio de la palabra. Amén. Ahí es un poquito un toque sencillo en cuanto a rema y a logos y rema, ¿ok? Lo que es palabra. Ahora nos regresamos a San Juan capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Fíjate, desde antes, desde el principio. Versículo 5 otra vez: y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. ¿Han estado en un lugar muy oscuro? Muy oscuro, que la lucecita del celular o una lucecita insignificante se alcanza a ver en medio de la oscuridad. ¿Te ha pasado? Amén. Pero has visto luz que llega a la oscuridad y apaga la luz? No, al contrario, la luz resplandece entre las tinieblas. Hermanos, estamos del lado ganador. Jesucristo es luz. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué andamos buscando en otros lugares? Con Él tenemos todo. Si lo tenemos a Él, tenemos todo. Tenemos luz, tenemos dirección, tenemos consolación, tenemos protección, tenemos comprensión. Él te comprende. Las tinieblas no prevalecerán. Somos de luz. Amén. Resplandecemos luz. Él te comprende por lo que estás pasando. ¿Cuántos han pasado por situaciones difíciles? Todos hemos pasado por situaciones difíciles. Yo he pasado por situaciones difíciles. Amén. Y Él me comprende. Como te sientas, sé honesta con Dios, sé honesto con Dios. Padre, necesito que me hables. Padre, necesito que me ayudes. Padre, me siento por los suelos. Sé honesto con Él. Señor, me siento sin gozo, me siento sin una tristeza profunda, me siento sin ganas de leer ni nada, Señor. Señor, haz algo. Y el Señor lo hace. Con tan solo decir: Señor Jesús, ten misericordia de mí. Amén. Él no está lejos. Tal vez nosotros nos alejamos, pero Él sigue ahí. Las tinieblas no prevalecerán. Y es lo que dice en Mateo 18. Sí. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la misma iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Versículo 6: y hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Quién era Juan? Un instrumento de Dios. ¿Tú sabes que fue la misma época de Juan el Bautista? Contemporáneos. Él deseaba ir a ver a Juan, y fue a ver a Juan el Bautista. Él escuchaba de Jesús. Hermano, él se enamoraba de Jesús sin conocerlo aún, porque oía hablar de Jesús. Amén. Oía hablar de Jesús. Él era contemporáneo de Juan el Bautista. Él quiso ir a ver a Juan el Bautista. Él vio cuando llegó Jesús, y Juan el Bautista lo bautizó. Y él quería estar cerca del Maestro. Una pasión, un amor por estar con el Maestro. Él no se perdió de ninguna bendición de ver tantos milagros con el Maestro Juan, el apóstol.
El mismo que dijo en Apocalipsis capítulo 1, versículo, creo que es el 9. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, en la isla llamada Patmos. No podían matarlo, no podían quitarle la vida. Muchos fueron mártires. ¿Sabes cómo se deshicieron de él? Lo mandaron a la isla llamada Patmos, una isla abandonada. Apocalipsis capítulo 1 lo dice, una isla abandonada para que muriera de soledad. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Vamos a verlo rapidito. Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, creo que es el versículo 9. Aquí en el versículo 1, capítulo 1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Amén. Pero en el versículo 9, ¿estás conmigo? Apocalipsis 1:9 dice, yo Juan, el mismo Juan del que estamos hablando. Ok, recuerda, el mismo Juan de 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan, el autor. Y el mismo autor de Evangelio San Juan, no Juan el Bautista. Ok, aquí está hablando Juan, dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de ¿qué? De la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Por eso nada más. Y se estaba quejando, Señor, yo te estuve evangelizando, yo estuve agarrando almas, Señor, estuve contigo, yo recosté mi rostro en tu pecho, y ¿por qué me mandan para acá? No se quejó, para nada se quejó. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, ¿ves? Ahí están las letras en rojo. Que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Pérgamo, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Aún estando desterrado en una isla solo, el Señor le dio revelación. No importa la situación que te sientas, no importa en la isla que tú estés, todavía escuchas de Dios, todavía Dios te habla, todavía Dios te dice lo que tienes que hacer. Es cuando hay una relación con el Señor. Amén. Juan, vámonos otra vez al Evangelio según San Juan. Está poderoso este versículo 7. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. 8. No era la luz, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Cuál luz? ¿Cuál luz? Jesús. Jesús, di conmigo Jesús. Que diera testimonio de la luz, que diera testimonio de Jesús. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Por quién fue hecho el mundo? Por él. El mundo no le conoció. A los suyos vino, a mí vino. A mí vino en aquel tiempo, lo rechacé por mucho tiempo, pero cuando acepté a Cristo como Señor y Salvador, las cosas cambiaron. Amén. Porque Él vino a mí. Cuando yo era joven antes de aceptar a Cristo, Él vino a mí. Gente me hablaba de Cristo, yo lo rechazaba y lo rechazaba. Hasta que el Señor tuvo un momento perfecto. Es de que nunca digas, ¿cómo no conocí al Señor hace 10 años, o hace 20 años, o hace 30 años? No. Dios tiene el tiempo perfecto. Amén. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en ¿qué? En su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? 5, 6, 7. ¿Cuántos son hijos de Dios? Ya soy yo mejor, amén. Un hijo tiene derechos. Un hijo tiene privilegios. Amén. Algunos ya estamos pensando qué es lo que le vamos a dejar de herencia a nuestros hijos, porque les amamos. Pero el Señor te dejó una herencia, la palabra del Señor,
que te prepara, te adiestra para cuando vayas a pasar la eternidad ya con Él. Esto nos ayuda aquí para prepararnos aquí, para correr la carrera. Este libro escrito, el Logos de Dios y el Rema de Dios, nos ayuda aquí en la tierra. En los cielos no vamos a necesitar el Espíritu Santo. En los cielos no vamos a necesitar la palabra. En los cielos no vamos a estar grupo de alabanza, porque allá va a haber un coro celestial, ángeles. Amén. Aleluya. Me voy a detener en el 14, versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ay, pastor, es que yo nací del vientre de mi mamá y por obra de mi papá y etcétera. Sí, pero no es en la carne, es obra de Dios, es en el Espíritu. Hemos nacido en el Espíritu. Somos obra maestra de Dios. Verso 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Di conmigo, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Qué hermoso. Qué hermoso es estudiar la palabra. Quiero animarte a que no dejes de leer. Piensa por un momento. Lunes pasado. A lo mejor no te acuerdas de todo, pero el lunes pasado, ¿qué cita leíste? ¿Qué escritura estudiaste? Lunes pasado, ¿te acuerdas el momento que doblaste tus rodillas o que te oraste? ¿Te acuerdas lo que estudiaste? Lunes pasó, martes. ¿Qué escritura leíste? ¿Qué escritura estudiaste? ¿Cuál fue tu oración del día? Porque somos buenos para tener una rutina de cafecito, unas galletitas, ya sea hambrita, un snack, el lonchecito. Salimos cansadones, un baño, descansar un rato. Nuestra rutina, pero dentro de toda la rutina, ¿dónde ha estado tu tiempo en intimidad con Dios? Tu intimidad con el Padre, porque tu intimidad con el Padre va a moldear tu carácter, tus emociones, te va a dar sabiduría en tus decisiones. Esa intimidad con el Padre, esa conexión con el Padre, de su espíritu a nuestro espíritu. No podemos conectarnos con Dios por medio de la carne, hermano. Eso es sentido común. Amén. La carne aquí se queda. Gloria a Dios por este estuche que nos sirve. Amén. Algunos los cuidamos más, otros lo descuidamos menos. Amén. Pero ahí está la carne. Pero el espíritu debe ser la conexión con el Padre por medio de la oración y del estudio de la palabra del Señor. A su nombre. Nuestra fe no está en un líder humano, no está en una asociación, nuestra fe no está en un hombre, nuestra fe no está en un gobierno, nuestra fe está en Cristo, que murió por nosotros en la cruz. Yo quiero animarte a que te comprometas con Él, que aumentes tu tiempo de intimidad con Él, porque podemos lograr mucho en la vida y sin Él todo se puede desmoronar. Honra a Dios con todo, talento, bienes, con todo, honra al Señor, porque Él te dio lo mejor. Dios te dio lo mejor que los cielos tenía para ofrecer: a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Ponte de pie, por favor, y cierra tus ojos por un momento. Y yo quiero que, estando de pie, con tus ojos cerrados, yo quiero que hagas un autoanálisis de tu vida espiritual. ¿Cómo estamos espiritualmente? A veces le pregunto a una hermana o a un hermano o algo, les pregunto: ¿cómo estás de salud? Y a veces me dicen bien, o más o menos. No me dicen bien,
Luego, más o menos bien, o muy bien, o medio bien. O dime del 1 al 10. Y ya me dicen, pues al 10 no, pero un 9 sí, un 8. Ya me doy cuenta más o menos, físicamente. Ahora yo te pregunto a ti y no me contestes, con tus ojos cerrados. Del 1 al 10, ¿dónde estás espiritualmente? ¿Estás en el 5, que estás medio sobresaliendo, medio sobreviviendo? ¿Estás en desánimo, número 4? ¿Estás tan lleno de tristeza, número 6 tal vez? Ahí te la vas llevando, un 8. ¿Cuál es nuestro nivel de espiritualidad? Porque Cristo está ahí, el Espíritu Santo está en nosotros. Pero esa manifestación, ese poder. Padre, oramos en el nombre de Jesús y te pedimos, Señor, que nos des hambre y sed de tu palabra. Padre, que podamos entender y reconocer que sin ti no somos nada, que podamos entender y reconocer, Padre, que nuestro estilo de vida es adorarte, nuestro estilo de vida es amarte, nuestro estilo de vida es obedecerte, Señor. Y gracias, Padre, porque por medio de la obediencia y de la humildad, Padre Santo, vienen los logros, Señor, los éxitos, Padre. Gracias, Señor, porque tu reino, Señor Jesús, demanda humildad y obediencia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Gracias, Señor, por lo que está haciendo en nuestras vidas. Dale gracias, Señor, por tu vida, Señor. Gracias por mi vida, gracias por mi familia, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque te tengo a ti. Yo tengo todo, Señor. Mi amado, levanta tus manos. Oh, Señor, díselo, díselo. Fuera de ti nada deseo, Señor. Hay algo en tu mirada, hay algo en tu forma de hablar que me ha cautivado, que me ha enamorado y ya no necesito más las cosas que ese mundo pueda dar. Hay algo en tu sonrisa, hay algo en tu Adoramos. lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo. Oh, Señor Jesús. Y si te tengo a ti, Gracias. todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo. Gracias. Yeshua, Yeshua. Gracias. Tu pueblo te adora, Señor. Tu pueblo te adora, Señor Jesús. Gracias, porque tú eres Dios de la eternidad. Desde el principio eres Dios. En ti no hay tiempo. Dios de la eternidad. Tú eres el principio y el fin. El que es, el que era y el que ha de venir. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dar una ofrenda de palmas al Señor. Gloria.